Yo soy María Clara Calle y es un placer saludarlos. Y comenzamos esta emisión en la capital ucraniana, porque las fuerzas rusas aprietan su cerco. Desde esta mañana las calles del centro están vacías, hay combates en las afueras y se escuchan detonaciones. El ejército ruso ordenó ampliar su ofensiva en Ucrania desde todas las direcciones. Y de acuerdo con inteligencia británica, el grueso de las tropas rusas está a 30 kilómetros del centro de Kiev. Este edificio residencial acaba de ser alcanzado por un misil. Su fachada está devastada. Conseguimos escapar. Tuvimos suerte porque estábamos en la cocina cuando la primera bomba impactó en la entrada. Mi esposa y mi hijo mayor tenían las piernas rotas. Mi hijo menor fue llevado a algún lugar por el equipo de rescate. Lo estoy buscando. En varias partes de la capital se han presentado disparos de misiles y combates. Todavía no hay tropas regulares rusas, pero el ejército ucraniano dice haber repelido un ataque a una de las principales arterias de la ciudad. El presidente ucraniano hizo un nuevo llamado a la movilización. Estamos resistiendo con éxito, pero los enfrentamientos continúan en todo el país. Estamos luchando para proteger nuestra tierra y el futuro de nuestros hijos. Mantenemos el control de Kiev y de puntos estratégicos alrededor de la ciudad, mientras los atacantes intentan apoderarse de nuestro país. Los rusos están concentrando sus ataques en Kiev, al norte del país, y en Kharkov, más al este, pero también han golpeado otras ciudades. En Kiev, tras el asalto nocturno de las fuerzas rusas, los residentes se preparan para lo peor. Desde esta mañana, este hombre está cavando una trinchera en medio de una carretera en la capital. Las calles están desiertas, mientras familias enteras se refugian en los sótanos de los edificios residenciales. Para los que han decidido marcharse, el éxodo continúa. Decenas de miles de personas ya han sido desplazadas. Kiev se encuentra bajo un toque de queda hasta el próximo lunes a medida que las tropas rusas se acercan. El gobierno local emitió un anuncio diciendo que todo aquel que viole la medida será considerado como enemigo. Previamente, desde la capital ucraniana, nuestra corresponsal Irene Sabio nos explicó en qué consiste el toque de queda impuesto. Sí, el toque de queda que se ha impuesto en esta tercera noche de guerra con Rusia consiste en que toda la población y también los medios de comunicación no pueden salir a la calle hasta las 8 de la mañana de este lunes. Este toque de queda implica que las personas que no cumplan con esta disposición pueden ser considerados enemigos y por tanto también exponerse a ser tiroteados. El gobierno de Kiev se ha justificado por esta disposición diciendo que esta es la manera en que piensan frenar la entrada de saboteadores, espías rusos que estarían circulando por la ciudad. Y hace tan solo unos minutos hemos podido nuevamente escuchar las sirenas y nuevos también estallidos. Nuestra corresponsal también nos contó qué podría pasar esta noche en Kiev. Pues la verdad es que nos esperamos una noche muy larga y de nuevo de poco dormir, después de que el Ministerio de Defensa ruso dijera que planean intensificar la presión bélica sobre la ciudad de Kiev después de estos primeros días de combates en toda la ciudad. Lo que se espera esta noche es un aumento de los bombardeos, de los enfrentamientos callejeros y por supuesto, como también decíamos antes, un aumento de las bajas, no solo militares, sino también de civiles. Pero habrá que realmente que esperar para conocer exactamente lo que ocurrirá esta noche. Y mientras en Ucrania avanza el despliegue de tropas rusas, en diferentes partes del mundo hay protestas para rechazar los ataques de Moscú. El icónico Times Square en Nueva York se vistió con banderas de Ucrania. La mayoría de manifestantes son ucranianos y georgianos. Estos últimos afirmaron que Kiev los respaldó en 2008, cuando Rusia se enfrentó a Georgia por Osetia del Sur. En Paraguay, las manifestaciones fueron en la ciudad de Encarnación. Los asistentes afirmaron que el país suramericano tiene una importante comunidad de inmigrantes ucranianos. Desde allí pidieron la paz en Europa del Este y rechazaron los operativos ordenados por Vladimir Putin. No queremos guerra, es el grito que se escuchó en París. También hubo pancartas para rechazar a Putin y decirle que recoja los cadáveres que ha dejado en suelo ucraniano.
Desde la capital francesa pidieron que cesara el conflicto. En Rumania, los manifestantes se pintaron las manos de rojo y las plasmaron en el edificio de la embajada rusa y además exhibieron una bandera ucraniana en las calles de Bucarest. Varios de los asistentes nacieron en Ucrania y contaron que algunos de sus amigos en su país de origen están escondidos en búnkers. Hace 2 días, Rusia se tomó la ciudad ucraniana de Chernóbil, conocida por la explosión de una planta nuclear en 1986. Además, este es un lugar estratégico porque queda a tan solo 17 kilómetros de Belarus, que es un país aliado de Rusia y desde donde han partido tropas del Kremlin. También es una de las ciudades más cercanas a Kiev, la capital ucraniana, pues está a 70 kilómetros. Para entender la importancia de Chernóbil, vamos a esta hora hasta Buenos Aires, donde está Julián Gadano. Él es director del programa de estudios de energía nuclear e innovación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Bienvenido, señor Gadano, a France 24. El asesor presidencial ucraniano calificó la toma de Chernóbil como una de las amenazas más graves en Europa en la actualidad. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica pidió no poner en riesgo las centrales. Entonces, ¿cuál es el peligro nuclear de que los rusos se hayan tomado esta ciudad? En realidad, por supuesto, el tema nuclear es complicado porque Rusia es una potencia nuclear. Yo creo que el tema es más simbólico que otra cosa en realidad. La central de Chernóbil está protegida, es una central de origen soviético, con lo cual ruso, eso le da otro simbolismo, pero digamos, la central de Chernóbil está protegida por algo que técnicamente llamamos sarcófago, que es un edificio, digamos, que blinda lo que hay dentro de la central de Chernóbil. Y yo creo que el objetivo de Rusia no está en la central, sino lo que se llama la zona de exclusión, que es una zona de 30 kilómetros a la redonda de la central, donde está incluida, por ejemplo, la ciudad donde vivían antes los operadores de la central, que se llama Pripyat, y que es una zona que les permite a los rusos penetrar fácilmente a Ucrania desde Bielorrusia. Como tú dijiste, está a menos de 20 kilómetros de Bielorrusia, y a su vez está relativamente cerca de Kiev, a 100 kilómetros de Kiev. Con lo cual, en realidad, el objetivo de Chernóbil es menos nuclear que logístico para facilitar desde el norte, desde Bielorrusia, la invasión a la capital, a Kiev, ¿no? Pero entonces, en este sentido de lo que usted nos habla, ¿se puede decir que la capacidad de Chernóbil de producir energía nuclear no es tan determinante en la avanzada militar rusa? No, definitivamente no, porque de hecho Chernóbil no genera energía nuclear ya desde hace décadas. Está cerrada y está, digamos, cubierta, el reactor 4, que fue el que tuvo el accidente en 1986, cubierta por este sarcófago. Lo que sí es importante tener en cuenta es que Ucrania tiene otras centrales nucleares en operación, tiene 4 centrales alrededor de su territorio, no cerca de esa zona, pero alrededor de su territorio, con 15 reactores. Y esos sí están en operación, están activos y, digamos, esperaríamos que dentro de la guerra se tomaran dentro de la ya tragedia de la invasión, se tomaran las precauciones de no afectar los reactores, que por ahora están lejos de la zona de conflicto, ¿no? Y esos 15 reactores de los que usted nos habla, ¿qué tan relevante es en la producción de energía nuclear en todo el mundo? No, en todo el mundo, digamos, quizás depende mucho de cada país. Es muy relevante para Ucrania. Ucrania es un país que depende mucho de la energía nuclear y por lo tanto, digamos, depende de que esos reactores operen para tener energía. Ucrania es un país digamos, es importante, están dentro de los, digamos, primeros lugares de la lista en cuanto a la proporción de energía nuclear dentro de su matriz eléctrica. El país que tiene más energía nuclear dentro de su matriz eléctrica, precisamente Francia, también, digamos, debajo de Francia, Estados Unidos, pero Ucrania es un país con una importante proporción de energía nuclear dentro de su matriz. Julián Gadano, gracias por estar con nosotros en France 24 y por todo este panorama. Entonces, ahora nosotros vamos a que Rusia anunció el cierre de su espacio aéreo a los aviones vinculados con Bulgaria, Polonia y República Checa. De otra parte, la aerolínea de Letonia dijo que cancelaba todos los vuelos a Rusia hasta el 26 de marzo debido al aumento de riesgos, mientras que Alemania cerró su espacio aéreo para los aviones rusos y la aerolínea de este país, Lufthansa, canceló todos los vuelos de la próxima semana que iban hacia Rusia. Lo mismo hizo la compañía neerlandesa KLM.
Y grupos de ucranianos siguen haciendo su camino de huida del país a medida que avanza la invasión. Unos 150.000 refugiados se dirigieron hacia Polonia, Rumania y otros países vecinos. El bloque europeo dijo que está listo para acoger a quienes busquen un lugar seguro. La mayoría son mujeres y niños, pues el gobierno activó a los hombres entre 18 y 60 años para proteger al país. Obviamente la situación es extremadamente fluida. Vemos los números y la situación cambiar minuto a minuto. Pero en este momento lo que podemos confirmar es que al menos 150.000 personas han huido. Ahora son refugiados fuera de Ucrania. Sabemos que al menos 100.000, pero probablemente un número mucho mayor, ya se han desplazado internamente dentro de Ucrania. Occidente se une para sancionar a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que hay un consenso para remover a ciertos bancos rusos del sistema SWIFT, lo que los desconectaría del campo internacional financiero. Ella también afirmó que querían paralizar las acciones del Banco Central de Rusia y que trabajarán para evitar que los oligarcas rusos usen su dinero en el mercado internacional. Esto lo apoyan Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Reino Unido. Según von der Leyen, todo es con el fin de parar la financiación de la máquina de guerra de Rusia, como la llamó. Nur wenige Dutzend Kilometer von der Ostgrenze der Europäischen Union entfernt verübt die russische Armee. A solo una docena de kilómetros de la frontera oriental de la Unión Europea, el ejército ruso está cometiendo acciones bárbaras durante su invasión de Ucrania. Está bombardeando y lanzando misiles, matando a personas inocentes. Der ukrainischen Armee und Bevölkerung. Die russischen Streitkräfte setzen mit unverminderter Härte ihre Angriffe auf Kiew und andere. Mientras las fuerzas rusas liberan su asalto a Kiev y otras ciudades ucranianas, estamos decididos a seguir imponiendo costes masivos a Rusia, costes que aislarán aún más a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías. Y a propósito del nuevo anuncio de las sanciones, estas no son las primeras. La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos ya habían reaccionado para castigar a Rusia. En este informe les explicamos si las sanciones tienen algún impacto sobre los individuos o si solo afectarán al Estado. Golpearles donde les duele. Las sanciones contra Rusia continúan llegando. Primero contra Vladimir Putin. La Unión Europea y Reino Unido congelaron todos los activos del responsable del Kremlin, estimados en miles de millones de euros. Las sanciones más extremas afectarán sobre todo al Estado ruso por encima de cualquier individuo. Las represalias también tendrán efecto sobre el sector comercial, ya que se dejará de vender tecnología a Rusia. Lo mismo ocurre con los nuevos aviones y equipos aeronáuticos. En Estados Unidos, los bancos deberán cortar sus vínculos de corresponsalía bancaria con el mayor prestamista ruso, Sberbank, en un plazo de 30 días. Pero, ¿será todo esto suficiente? Las sanciones occidentales no tendrán un impacto tan importante en la economía rusa, en todo caso, mucho menos de lo previsto porque Rusia ya las había anticipado desde hace varios años. Rusia entendió que, pasara lo que pasara, debía proteger su sector financiero de la probable introducción de nuevas sanciones en los próximos años. Vladimir Putin lleva mucho tiempo preparándose para esta coyuntura. En los últimos 4 años, las reservas de oro y de divisas del país aumentaron considerablemente, de 448.000 millones de dólares en 2018 a más de 630.000 millones de dólares en la actualidad. La invasión ha hecho temer una escasez de suministros a nivel mundial. Europa, por su parte, tiene una última arma: negar potencialmente el acceso de los bancos rusos a SWIFT, un sistema de manejo de transacciones seguro que conecta a más de 11.000 instituciones financieras en más de 200 países y territorios. Algunas naciones como Francia quieren cortar el acceso de Rusia inmediatamente, pero otros países más dependientes del gas ruso, como Alemania, son más reacios por temor a represalias. Hasta aquí las noticias. Los invitamos a que consulten más información en nuestra página web